buenos días, Panamá. Hoy es martes 17 de mayo. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, lo que acaban de escuchar. Es aceptado por Cuco la mediación de Monseñor Emiliani para el diálogo de Colón. Ojalá se concrete. También, como había dicho José Luis, en la barriada industrial de La Chorrera fue encontrada la persona que fue presuntamente secuestrada ayer en el área de Costa Verde. Ayer, bueno, él ya me lo ha afirmado la policía a través de sus redes sociales. Atención porque los transportistas van a las calles desde hoy, 7:30 de la mañana y cierre en algunos sitios de la capital. Recuerden que mañana pues, están convocando una paralización total, una paralización del transporte tanto selectivo como colectivo en todo el país. Bueno, hoy hay un diálogo con el secretario de Energía que debe pasar, esperemos que haya buenas noticias. Un día también en el que Estados Unidos, pues estamos hablando de un descongelamiento de sus relaciones con Cuba, ya que ayer se presentó, pues, va a permitir viajes, va a permitir remesas. Ojalá que se vaya pues, descongelando las relaciones entre estos dos países en un momento también en el que los vuelos regresan a Venezuela. Varias aerolíneas han dicho que muy pronto pues, repondrán los vuelos a la capital venezolana en un momento en que los 250 últimos combatientes en la acerería de Mariupol se rinden hoy a las fuerzas rusas y unos hackers le están pidiendo $20 millones al gobierno de Costa Rica. Si no lo tumban, dicen ellos. Bueno, así andan las cosas, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Es una mañana lluviosa. Hay una onda tropical, desde ayer se está diciendo, va a estar un par de días por aquí, así que y está tomar lloviendo, las medidas necesarias. Fernando, está lloviendo duro. Duro. Así que usted, con paciencia, no gana nada con querer adelantarse 3 carros, porque lo que puede es adelantársele al infinito. Tranquilo, ¿no? Así que va a llover, y este es un país donde llueve, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que tiene que usted es armarse de paciencia, tranquilo, tómese su cafecito, va en el radio, escúchenos a nosotros, piense, tome sus decisiones. Aquí estamos nosotros para informar. Además, hoy a las 10, la Asociación de la Comunidad de Productora de Tierras Altas estará en el Ministerio Público presentando una denuncia contra el director de la APA y demás miembros de la Unidad de Coordinación de la APA por delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones. ¿Qué es la APA? La Asociación Panameña de Alimentos, esta entidad nueva para importar y importar alimentos. Así que así andan las cosas. Déjeme contarle algunas cosas que están ocurriendo en este mundo. Y para que usted comience tranquilo. Fernando, usted que es un hombre que ha recorrido el mundo y que próximamente va a estar recorriéndolo nuevamente. ¿Usted se ha fijado la campaña que ha montado el equipo de Vladimir Putin? No solamente él, Lavrov, el secretario de Relaciones Exteriores, el director de comunicaciones, la estructura de poder, su amigo el patriarca Cirilo, de la decadencia de Occidente, de la caída de los valores, de que aquí todos adoramos el LGTB, son misógenos ellos, en fin, hablan mal de nosotros. Pero ¿cómo le gusta vivir en Occidente? Fíjese lo que ocurre. Hay una isla que se llama Cerdeña, en Italia, que es una belleza. Sí. Italia tiene, Europa tiene cosas hermosas, como nosotros. Nosotros tenemos aquí cosas hermosas que a ellos les gustan y ellos tienen cosas que a nosotros no. Pero los millonarios rusos les encanta el Occidente. Sus hijos se educan en Suiza para que vayan ¿cómo se llama? A esquiar allá en el monte bueno, allá cerca de Ginebra. Es que usted no es de eso, ¿no? Porque le encanta vivir en Londres, en las mejores mansiones, le encanta estar en Marsella, le encanta ir a España, a la Ibiza, a las islas del Mediterráneo, le encanta. Sus hijos se educan allá y sus amantes también. Bueno, allí en Cerdeña le han dado una trapeada
altos. Y hay un multimillonario ruso, de esos cleptócratas, Alexei Usmanov, le han confiscado en Cerdeña todo lo que tenía. Mansiones, yates, propiedades. Y hay un yate que se cerró en Francia, que ahora nadie sabe de quién es. Un yate que cuesta, estimados televidentes, no se entrañe, 600 millones de dólares. Wow. De dólares. Nadie sabe de quién es el yate. Entonces, dicen que es de Putin porque estaba custodiado por la inteligencia rusa y se desaparecieron, no hay nadie. Me recordó los chinos estos que estaban aquí en Bajamonte, que lo dejaron tirado allí, ellos para llamar la atención, dicen, prendieron los barcos. Prendieron los barcos, ¿eh? Fíjese, cuando ellos hablan de la decadencia del occidente, ellos no se educan allá en Siberia, no, allá mandan a los disidentes. A los disidentes a morirse. Ellos se van a gozar los miles de millones que han usurpado al pueblo ruso. Léalo para que se entretenga y que ellos no que compran un par de zapatos. Si les gusta la tienda, la compran toda. Sí. Y fíjense qué hicieron ellos. Para lavarse imagen, y esto hay un gran debate en los Estados Unidos y en Europa, los multimillonarios oligarcas rusos comenzaron a financiar instituciones tan prestigiosas, por ejemplo, como el MIT, que es una de las universidades de más peso en Estados Unidos, y a intercambiar y a hacer institutos juntos. Y le daban una donación, la última que le dieron a la MIT, de 300 millones de dólares. Usted se pregunta, ¿quién puede donar 300 millones? A la Universidad de Harvard. Imagínate tú. Entonces, ahora se fue un gran escándalo, porque esta era una forma de ellos de lavar imagen. Y algunos adquirieron la ciudadanía norteamericana. Inglaterra está llena de estos tipos lavando dinero. Londongrado le llaman ahora a Londres. Y uno se pregunta, ¿y por qué tanta presión con Panamá? Si allá estaban los grandes lavadores. Sí. Porque estos no es que tienen 200 millones, no, tienen 40 mil, 14 mil millones, apartamentos lujosos. Bueno, esto estaba ocurriendo y ahora que vino el apretazón, ahora sabemos todo lo que está pasando. ¿Qué les parece, Fernando? Todo esto. De manera que como usted ya esta propaganda, ¿no? Y hay gente que incluso habla del capitalismo y le encanta viajar y comer bien, pero no comparten su riqueza con los pobres. Entonces uno tiene que mirar las cosas en sus justas perspectivas. Si hay algo que caracteriza a esta cleptocracia rusa, es el vivir bien. Tienen propiedades por todos lados, usted menos se lo imagina. Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, América, pero la gran mayoría está en Europa y en Londres. Cosas de la vida, ¿no? Y hay, por ejemplo, primeros ministros como el de Alemán, Schröder, que era el defensor de las compañías rusas. Sí. Bien. Le cuento esto porque escuchaba al jefe de la inteligencia militar inglesa hablar sobre las cosas que ellos han encontrado. Acuérdense que la guerra de Ucrania es un laboratorio en la que están examinando la capacidad militar y técnica de Putin y del ejército ruso. Y han encontrado cosas como la siguiente. Los tanques rusos utilizan chips de electrodomésticos, porque el mantenimiento que le estaban dando a los tanques, que cuesta, si mantener un carro cuesta, imagínese un tanque, ¿no? Que cuesta, qué sé yo, 60, 70 millones, cuesta. Alguien se quedó con esa plata. Y le pusieron los chips, lo primero que encontraron. Ahora, y los GPS son de baja calidad. Y los radios de comunicación son tan viejos que son fáciles de interceptar. Este jefe de la inteligencia inglés decía que cuando uno examina los tanques, dice él, sí, él es un experto, se lo estoy contando, se da cuenta que Rusia está afectada duramente porque ella no es productora de chips de alta tecnología. Entonces sus tanques no tienen buen mantenimiento, no funcionan para nada y
han dedicado ahora a bombardear cobardemente y con carácter de haciendo objetivos civiles. Para eso tienen allá al hombre encargado de las masacres. ¿De acuerdo? El nombre general que le dé el nombre. Bien. Pero en el cuerpo a cuerpo, en todo lo que es el aparato de mecanizado, se ha encontrado con una gran deficiencia tecnológica. 1.228 tanques, 2.974 vehículos armados, 577 cañones, 195 plataformas tiradamisiles, 89 carros de protección aérea y 200 aviones. Es decir, esto es una pérdida inconsiderable para un ejército y supuestamente entre los 3 primeros del mundo. 27.000 muertos. Un tercio de la fuerza. 27.000 bajas. Son entre heridos, perdidos y desaparecidos. Perdón, tiene usted la razón. Un tercio de la operación terrestre liquidada. Hablo de los seres. Pero ahora métale los hombres y mujeres que han matado los rusos en esa criminal bombardeo, porque ahora lo que están haciendo es bombardeando. En Donbass, por ejemplo, que quieren. La guerra continúa, pero los ucranianos han llevado a las tropas rusas hasta la frontera. Y fíjese lo que ocurre en la mañana de hoy. Bielorrusia, el señor Lukashenko, un esbirro de este señor Putin, puesto por él, ¿no?, mueve sus fuerzas especiales a la frontera con Ucrania para que Ucrania mueva tropas de Donbass para que Rusia entre. Lo que no sabe el señor Lukashenko es que todos sus movimientos están siendo seguidos y armas defensivas de alta precisión lo están esperando. En esa guerra que la estamos narrando, hay una cosa que la gente se olvida. Hombres, mujeres y niños, ancianos y soldados ucranianos están muriendo. Bueno, además que también lo que están haciendo los soldados rusos, robar las lavadoras y las cosas de las casas de de las la gente. Mujeres. Eso no lo hace un soldado de verdad. Entonces lo que está pidiendo este general, la inteligencia inglesa, es que hay que llevar a un consejo de guerra a estos generales rusos que mandaron a estas tropas con este equipo de mala calidad, sin abastecimiento, y los dejan a su suerte allí. Es lo que se considera uno de los grandes errores militares de las épocas modernas. Y le cambio el tema, porque mientras esta guerra continúa, y hay avances rusos en algunas áreas, pero el avance ruso es lento cuando se da y retroceden cuando los ucranianos responden con sus nuevas artillerías. A una semana de cumplir 3 meses de la invasión. Aquella otra guerra, la guerra comercial, McDonald's se retira, entrega todos sus activos y va por fuera. La Renault, compañía francesa, que había adquirido la que producía Lada. ¿Usted se acuerda de Motors y el Renault? De una cosa rusa que uno se acuerda aquí, eran aquellos carros Ladas malazos. ¿Se acuerda? Barato, muy barato, pero muy malo. Malos. Yo tuve uno. Sí, y además, con un sistema de transmisión que faltaba nada más que uno lo volteara manualmente. Bueno, la Renault, con una alta tecnología, compra eso junto con los rusos y monta una operación conjunta. Sí. Y ahí se produce los Renault, se produce el Nissan Patrol, ¿no?, carros. Cuando la Renault se retira y ayer entregó todos sus activos. Wow. Con un compromiso de que en 6 años podría tener acceso a recomprar lo que hoy entregó al precio simbólico de un rublo. O sea, Salió perdiendo de ahí y se fue. Esto sin duda alguna tiene un efecto para la calidad de vida de los rusos, que ahora se tienen que ir si no pueden producir tanques, bueno, imagínate, carro. van a producir carros. Bueno, para que uno sepa lo que implica poner una fábrica de carros en tu ciudad, pues Valladolid vive de la fábrica de Renault, de los vinos y de la fábrica exactamente de Renault que hay en la capital castellano-leonesa. Y fíjense algunas cosas adicionales. Cuando la primera ministra de Finlandia y la primera ministra de Suecia y el parlamento de esos países dicen que ellos aceptan Entrar en la OTAN. entrar en la ONU. Ayer el presidente Putin dice que para él no hay ningún problema que ellos entren a la OTAN ahora.
Qué raro, porque yo creo que Pero, sí, no le importa que entre Finlandia y Suecia, pero lo pero que sí le él no importaba va que a entrase permitir y tendrá consecuencias, dice, es que armas entren a territorio finlandés y sueco en forma permanente. Entonces Erdogan, ¿sabe quién es Erdogan? El presidente de Turquía. de Turquía, amenaza a Suecia que va a vetar eso, y al final, porque ellos reciben terroristas en su territorio. Sí. Que hay que ver qué llama el terrorista. Entonces, para que usted vea cómo está la guerra. Y el presidente de Hungría, Orbán, que ganó aplastantemente y que es pronacionalista, igual que, no igual, pero parecido a Putin, dice que él no firma el acuerdo petrolero. Y entonces la Unión Europea le propuso, ok, vamos a construir un oleoducto, financiarse. En ese juego y negociaciones permanentes, la Europa comienza a conformar con paciencia, con recursos y con inteligencia, una nueva unidad monolítica de la Comunidad Económica Europea, que ahora será una potencia militar en los próximos 10 años. Se prepara para una guerra en la que ya han demostrado que la barabesa de Putin está en las cabezas de misiles que tiene y que esas armas famosas que decía que tenía y esa gran eficiencia del ejército ruso ha quedado puesta de manifiesto Muy su incapacidad en esta guerra. Pero por otro lado, la situación de la República Popular China, a la cual Putin pensó que podía acudir, se agrava por el problema de COVID, por el problema de la inflación, por el problema de la caída de los precios, de los salarios, que ha hecho que la gente compre menos casa y que la crisis inmobiliaria, en vez de resolverse, Fernando, se agrava. Entonces, los números que tenemos en la caída industrial de abril de China es de 3% y la caída en general de los salarios del 11%. Esto agrava la capacidad de China que acumula petróleo y que todavía tiene esta teoría de cero COVID, lo que crea un problema de desabastecimiento global que ha perjudicado enormemente, por ejemplo, a Alemania. Y a nosotros nos deja sin suministro. Y por otro lado, el amigo más íntimo que tiene don Fernando, Kim Jong-un, que nos dijo a nosotros que hace 2 años que él no tenía COVID y que él no había entrado COVID, que ellos eran inmunes. Bueno, se calcula según su cifra, la de él, yo no sé, la que él dijo en su periódico. Yo no sé si ustedes han estado en Corea del Norte. Yo he estado en Corea del Norte. Wow. Y ahí en Corea del Norte usted nada más sabe lo que el gobierno dice. Y usted toda la mañana le dan un té, para que usted tome té y se lee el libro. Las citas del de Kim Jong-un, Kim Jong, no, de Kim no, de papá. De Kim Il-sung. Kim Il-sung. La idea sushi. Yo me leí ese libro. Uche. Uche. Sushi. Uche. Y esa idea no existe. Te lee el libro y todavía no sé qué es. Ese país ahora anuncia que tiene más de 1,5 millones de contaminados y ha movilizado el ejército ante la gran amenaza, dice Kim Jong-un, que significa la pandemia. La pandemia siempre estuvo ahí. Sí. ¿Por qué lo dice ahora? Y sigue diciendo que está lanzando cohetes. Usted ve la contradicción. ¿Cómo no puede vacunar su país y está lanzando cohetes atómicos? Porque Corea vive de eso, de la exportación de armas, del hackeo, de las actividades ilícitas. Entonces esto representa un peligro para Corea del Sur y para China y también para Rusia. Entonces ahora el brote de Omicron es extraordinariamente fuerte, Fernando. Bueno, esto es lo que nos dice Corea del Norte, que además enfrenta también a un presidente nuevo en Corea del Sur mucho más conservador. Muchísimo. En el marco de esta situación,
Mire lo que está pasando en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en el día de hoy, martes, hay elecciones primarias en 7 estados. Voy a hablar del Partido Republicano porque en Idaho, en Kentucky, en Carolina del Norte, en Pensilvania, en Oregon. Quizás la más importante de estas primarias es la de Pensilvania, porque Pensilvania es un estado de esos que se mueve en un periodo para un presidente y otro. Eso es lo que llaman en Estados Unidos el swing. Bisagra. Los estados swing. Swing. Que se mueven. O lo que le diríamos nosotros aquí, baila la vara. Este estado, el presidente Trump está empujando a uno de los, al doctor Oz, un médico de prestigio, conservador, de derecha. Bueno, ahí todos son conservadores. Todos son conservadores. Hay otro candidato, David McCormick, que Trump lo odia. Y hay una mujer que aparece ahora en las encuestas, que es Kate Barnett, que ella, las encuestas que se están haciendo, la ven como un peligro. Entonces, esto es tan así de en ella que Trump salió a decir que ella jamás ganaría en noviembre. Esto es para la silla de senadores. Entonces, la campaña interna en los Estados Unidos, como toda política, es local. Claro. Entonces, las cosas no están bien para el Partido Demócrata, porque la inflación está alta, el COVID está allí, y el peligro de la guerra está allí. Pero siempre que hay guerra en los Estados Unidos, es la guerra la que determina la conducta electoral. Por eso McConnell se apareció en Kiev. Entonces, en el fondo de esta primaria también se discute, sin duda, la presencia del expresidente Trump juega un papel importante. Algunas veces ha perdido, otras veces ha ganado, pero entre más participe, más se ve sus debilidades y sus fortalezas. Y con estos asesinatos que están dando los Estados Unidos, de blancos, hablando de la supremacía blanca y de que los negros y los latinos le vamos a quitar los empleos, ya hay gente en el Partido Republicano diciendo, paren con esa teoría que perdemos la intermediaria. Entonces, preste la atención a lo que pasa este martes, porque de ahí se va a definir una parte de la política de los Estados Unidos que nos afecta a nosotros, porque Estados Unidos es nuestro principal aliado. ¿Qué está pasando en el mercado mundial que nos afecta? Petróleo. El precio del combustible WTI, el West Texas International, Fernando, terminó ayer en $111 el barril aproximadamente, es casi equivalente al Brent. Siempre el Texas estaba abajo, bueno, están equivalentes. ¿Qué significa esto? Que estando por 110, es casi seguro que nosotros el viernes vamos a tener un incremento. No, hasta ayer era de 45 centavos el galón de 91, de 42 centavos el galón de 95, y el diésel sí iba a tener una rebaja de 10 centavos. Y no se va a producir ni un milagro, aunque el petróleo baje. Pero aunque el petróleo baje, ya que está vendido es refinado, ya lo refinaron, ya lo estamos listos para... porque se vende con precio del futuro también. Entonces, vamos a tener incremento del precio del petróleo global que está afectando a los Estados Unidos, a Europa, el gas natural que consume. Cuando usted compara el gas natural con el gas natural de nosotros, no cometa el error, porque AES Panamá, no AES, la planta que está en Colón, tiene el precio del gas asegurado en el largo plazo. Compras al futuro hecho con anterioridad. O sea, no mezcle una cosa con la otra. Si no sabe, pregunte. Haga como nosotros. Gas licuado y gas natural. O sea, hay gas natural y hay gas que viene de petróleo. El gas licuado. Entonces, en términos generales, esta es la situación que hay. Le cuento que en el caso de las fórmulas infantiles ya se llegó a un acuerdo con la empresa Abbott, que es la gran productora, con el 90% de las fórmulas la producen ellos. Una de las plantas de ellos, que está en Michigan, tenía una contaminación. Se resolvió, le da un permiso porque tiene que pasar por la corte. En 3-4 semanas ellos normalizarán las fórmulas infantiles. Es una parte de esas nosotros importamos. Sí. De manera que no se va a resolver inmediatamente, pero vamos a tener escasez de algunas cosas. Y vamos a tener incremento de precios, la estamos teniendo enormemente
Pregúntele a cualquier productor agropecuario, a cualquiera. Algunas cosas de nuestra América. En Colombia, el candidato Pico Gutiérrez dijo que lo quería matar y hoy se reunió con el presidente. Parece que esto de que te van a matar o no, te consigue voto, porque el mismo candidato de la izquierda, Petro también Petro, dijo que lo iban a Gustavo, matar. dijo que lo iban a matar y no fue a él y repuntó. Y, bueno, en Colombia están usando todo. Lo cierto es que hoy el ELN anuncia un paro armado de Ayer 10 ya días. anunció. Formalmente, Cese del fuego. un cese del fuego hasta el 3 de junio para permitir el proceso electoral. Fíjense cómo está Colombia. Pero lo que no cesa el fuego es las redes sociales. No, sí está. Publicando toda clase de encuestas. Pero hay 3, 4 encuestadoras que ustedes pueden dar seguimiento y mirar. Sin duda alguna, todo pareciera indicar que habrá una segunda vuelta electoral entre Petro, que va a doble de lo que dice el señor Gutiérrez, y los demás tendrán que realinearse en la segunda vuelta, que será de posterior al 29 de mayo. Vamos a ver, porque todavía en la gente que sí está dispuesta a votar, Petro aumenta su ventaja, pero todavía no llega a superar el 50%, lo que significa que lo más probable, Fernando, a escasos días de las elecciones tengamos 2 vueltas o segunda vuelta. En Venezuela, el señor Maduro sigue militando junto al señor Putin. El ex embajador de ese país en Moscú es designado ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría. Yo les voy a hablar mañana de quién es este caballero y por qué está designado ahora como ministro de Relaciones Exteriores. Y termino con esto. En Chile se completó la redacción de la nueva Constitución. Según recuerdo haber leído completo, hay 499 artículos. Y ahí se legisla sobre todo. Pero hay un problema, que las encuestas ahora, el 46% de los votantes en Chile no confían en lo que sale en este documento. Y un 36% lo apoya, lo que significa que va a ser duro la reforma aprobada, porque esto tiene que ir a referéndum probablemente en julio o agosto, por ahí. Bueno, es que además que las locuras que hay. Pero ahí hay una serie de cosas en esa Constitución, desde la desaparición del Senado, hasta cómo se nombra a las mujeres. A las mujeres. O sea, cuando una Constitución no lista los principios fundamentales. Acuérdense que la Constitución es la carta política con que navegan las naciones. Es el marco de todas las leyes. Es un marco. Pero cuando la Constitución entra a legislar la vida de uno, deja de convertirse en un marco para convertirse en una especie de chaleco de que lo inmoviliza el ciudadano. Y entonces, en vez de darle a usted libertad, lo que pone en manos del Estado, la interpretación de la libertad que supuestamente le han dado. Observe que las grandes constituciones del mundo tienen pocos artículos. En Inglaterra ni siquiera hay. Sí, en Estados Unidos tampoco. Y no, la Constitución hay una cantidad de enmiendas, y para reformar la Constitución hay que pasar por todo un proceso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la Constitución son principios. Nosotros los latinos somos dados. Si usted quiere ver esto, mire la Constitución venezolana, ¿no? Es una retahíla de cosas que ni ellos tan claro la saben. Entonces, los ciudadanos, cuando usted pone en la Constitución derechos, el derecho, todo el mundo tiene derecho a la tierra, ¿usted cree que ese principio se va a cumplir? Sí. Entonces, el derecho a la libertad, en los Estados Unidos siempre hay un principio. El principio de la libertad, punto, y se acabó. Entonces, hay tanta legislación. Nosotros, los latinos, tenemos la tendencia en América Latina a no hacer constituciones, sino a regular la vida de todos por medio de una constitución. Por medio de la Constitución. Nosotros tenemos como 330 y algo de artículos en la Constitución. Y si hubiera demorado un mes más, llegamos a los 500. Bien, en este marco en general se da la coyuntura de Panamá ahora. Piensen en el marco internacional y piensen en el marco nacional. Y piensen lo siguiente: nunca como ahora la situación, Fernando, ha sido tan compleja, tan difícil de comprender, de manejar
y de tener soluciones. Porque no hay nada fácil ahora. Nuestros productores tienen un problema, nuestros transportistas tienen un problema, el gobierno tiene un problema de ingresos. Nosotros tenemos una estructura política deteriorada por el clientelismo. Hemos ahuyentado el talento al debate. Sí. Y tenemos una serie de gente dando opiniones, sobre todo sin conocer de nada. Entonces, tenemos un ataque brutal a la educación y tenemos una dependencia, casi una adicción, diría yo, a querer todo lo que sale en las redes sociales, olvidándonos que allí el 70% de la información que viene ahí es noticia falsa. Y hemos perdido la capacidad de interactuar. Bien, a la vuelta le voy a hablar sobre Panamá, le voy a hablar sobre la inflación que nos va a estar golpeando, le voy a hablar sobre Bloomberg. Empieza mañana. Esta mañana aquí, Bloomberg, hay una reunión importantísima. ¿Usted ha visto eso en los periódicos? Está aquí. Y también le voy a hablar sobre el movimiento Otro Camino. Tiene un proceso de elección de su dirección. El domingo 22 hay 2 nóminas. La que encabeza Ricardo Lombana y Giovanna Grandiaste. Creo que así que se pronuncia el apellido. Voy a hablarle sobre eso. Son 301 delegados que se van a reunir en el Vasco Núñez de Balboa del Hotel Panamá para escoger la nueva dirección de ese partido, que no tiene mucha competencia. Y es que las dos nóminas tienen a Ricardo Lombana como presidente. No. Esta va por la presidencia. Ah, sí, ella. Sí, ella va por la presidencia. Sí, tienen que tener alguna. Y le voy a hablar sobre las cifras de COVID. A la vuelta. Bueno. Hablamos de todo eso aquí con Fernando. Vamos a ver.